¿Por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás? Explicar la rebelión de Satanás involucra abordar tres enigmas complejos. Vamos a simplificarlos y discutir cómo se relacionan entre sí. El primer enigma: si Satanás fue creado completamente bueno por Dios, ¿cómo cometió un acto pecaminoso? Imagina que haces un robot perfectamente funcional, diseñado para hacer cosas buenas. Un día, el robot hace algo terrible. Te preguntarías cómo podría suceder si fue hecho perfectamente. Este es el enigma con Satanás. ¿Cómo un ángel perfectamente creado eligió hacer el mal? Se sugiere a menudo que, aunque Satanás fue creado bueno, tenía libre albedrío. Ese libre albedrío le permitió tomar decisiones independientes, incluyendo la elección de rebelarse. No es un fallo en la creación de Dios, sino una parte de la libertad otorgada a todos los seres inteligentes. Origen de los ángeles caídos. Antes de esta rebelión y caída, Satanás, conocido como Lucifer, tenía una naturaleza significativamente diferente en comparación con su representación posterior como adversario y enemigo de Dios y de la humanidad. Antes de su caída, Lucifer era considerado un ángel poderoso y hermoso. Dios lo creó como un ser de luz y belleza. El propio nombre de Lucifer significa portador de la luz o estrella de la mañana, indicando su naturaleza original brillante y alegre. Lucifer ocupaba una posición elevada en el cielo. Era uno de los querubines, un ángel a menudo asociado a servir directamente a Dios. Su rol era significativo y respetado entre los seres celestiales. Mientras que la Biblia no proporciona detalles extensos sobre la naturaleza de Lucifer antes de la caída, hay pasajes a menudo interpretados como referencias a él. Por ejemplo, Ezequiel 28, 12 a 15, describe una figura a menudo asociada con Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cobertura. Tú eras el querubín ungido que cubre. Yo te establecí. Estabas en el santo monte de Dios. Caminabas entre las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. Esta escritura ofrece perspectivas sobre la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias, ayudándonos a entender el tema más amplio de la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos. Resaltan la belleza y sabiduría de Lucifer. Fue adornado con piedras preciosas y tenía un lugar especial en la creación de Dios, indicando su alto estatus y la estima en la que se le mantenía. Lucifer era el epítome de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Esta descripción implica que, antes de volverse contra Dios, Lucifer era una creación perfecta sin fallas. Como un querubín ungido, Lucifer tenía una posición privilegiada y única en la presencia de Dios. Este rol significa alta confianza y honor en el reino celestial. A pesar de su perfección inicial, el pecado y el mal fueron encontrados en Lucifer. Esto sugiere que la raíz de su caída fue algo dentro de él, tradicionalmente interpretado como orgullo y deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer enfatiza el concepto de libre albedrío en la Biblia. A pesar de haber sido creado perfecto y colocado en una posición de honor, eligió rebelarse contra Dios. Esta elección refleja el ejercicio del libre albedrío, fundamental para la naturaleza de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluyendo ángeles. A diferencia de los humanos, se cree que los ángeles tienen una comprensión completa de sus acciones y consecuencias. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con plena conciencia. Esta decisión irrevocable, tomada a la luz del conocimiento completo, es una razón clave por la cual su pecado no puede ser perdonado. El pecado de Lucifer y de los ángeles caídos no es uno de ignorancia o debilidad, sino una rebelión deliberada y consciente contra Dios. Dios es visto como una desviación final del Creador, a diferencia del pecado humano, que a menudo surge de la ignorancia o debilidad y puede ser arrepentido en el contexto de la justicia divina. La naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos refleja el juicio justo de Dios. Su pecado es una rebelión directa y consciente contra la soberanía y santidad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que yerran por ignorancia y buscan arrepentimiento, una condición no aplicable a Lucifer y a los ángeles caídos.
La narrativa de la redención se centra en Jesucristo y está explícitamente dirigida a la humanidad. Los humanos, a diferencia de los ángeles, pecan sin conocimiento completo y tienen la capacidad de arrepentimiento genuino y cambio. Esta distinción es crucial para entender por qué la redención se ofrece a los humanos, pero no a los ángeles caídos. La causa principal de la caída de Lucifer fue el orgullo. Isaías 14, 12-5, es otro pasaje a menudo vinculado a la rebelión de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones? Porque dijiste en tu corazón, subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. También me sentaré en el monte de la congregación, en los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. La ambición de Lucifer de ser como o por encima de Dios condujo a su caída. Su deseo de ascender al nivel de Dios o ser adorado como Dios fue de su propia autoría. Este orgullo y rebelión lo transformaron de un querubín estimado en Satanás, el adversario y acusador. Tras su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás, el líder de los ángeles caídos. Esta caída marcó una transformación completa de un ser de luz y belleza a uno asociado con la oscuridad y el mal. Para entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás, es esencial saber si los ángeles pueden arrepentirse. Como resultado, estaríamos investigando la naturaleza de los ángeles, la naturaleza del pecado y del arrepentimiento, y cómo estos difieren de las experiencias humanas. Naturaleza de los ángeles. Los ángeles y los humanos son creaciones distintas de Dios. Son seres espirituales creados por Dios, cada uno con roles y características únicas. Los ángeles están en la presencia de Dios y lo sirven directamente. Los humanos tienen una relación más compleja con Dios, involucrando fe, pecado, redención y el potencial para una relación personal e íntima con Dios a través de Jesús. Alábenlo, todos sus ángeles. Alábenlo, todos sus ejércitos celestiales. Alaben el nombre del Señor, pues a su orden ellos fueron creados. Salmos 148, 2-5. Esto nos dice que los ángeles, como todo lo demás en la creación, fueron hechos por el mandato de Dios. A diferencia de los humanos, que son físicos y espirituales, los ángeles son seres puramente espirituales. La Biblia los llama espíritus ministradores enviados para servir a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Hebreos 1:14. Esta naturaleza espiritual les permite existir en la presencia de Dios y cumplir sus roles como mensajeros y siervos de Él. Los ángeles son seres espirituales y no tienen cuerpos físicos como los humanos. Aunque los ángeles son seres espirituales, pueden aparecer en forma humana. Génesis 19, 1-5 relata ángeles visitando a Lot en Sodoma, apareciendo como hombres. Los ángeles son a menudo descritos como teniendo una apariencia única, misteriosa e impresionante. Por ejemplo, en Isaías 6:2 hay una descripción de los serafines, un tipo de ángel con 6 alas, mostrando cuán extraordinarios son. Los ángeles tienen varios roles, incluyendo mensajeros de Dios, Lucas 1, 26-38, donde Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María. Protectores, Salmos 91:11, porque Él mandará a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Y adoradores de Dios, Apocalipsis 5, 11-12. Los ángeles están en jerarquía, como sugiere Judas 1:9, que se refiere a Miguel como el arcángel. Otros tipos de ángeles incluyen serafines, conocidos por su adoración a Dios, como se ve en Isaías 6, y querubines, que guardaron la entrada al jardín del Edén, Génesis 3:24. Cuando los ángeles tomaron su decisión de seguir o rebelarse contra Dios, lo hicieron con pleno conocimiento y comprensión. Los humanos, sin embargo, a menudo toman decisiones morales con conocimiento limitado y son propensos a errores y pecados. En este caso, poseen libre albedrío, como evidenciado por la rebelión de Lucifer, más tarde Satanás y otros ángeles. Esta rebelión se interpreta como refiriéndose a la caída de Satanás. Los ángeles poseen mayor conocimiento y sabiduría que los humanos, pero no son omniscientes, todos sabios, como Dios. 1 Pedro 1, 11 y 12 sugiere que los ángeles son curiosos acerca de la salvación humana, indicando que hay cosas que como humanos no sabemos.
Se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino a ustedes, cuando hablaron de las cosas que ahora les han sido contadas por aquellos que les predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Incluso los ángeles anhelan mirar en estas cosas. Los ángeles interactúan con los humanos como mensajeros o agentes de Dios, proporcionando orientación, entregando mensajes, ofreciendo protección y a veces interviniendo en asuntos humanos, según lo dirigido por Dios. Un ejemplo está en Hechos 12, 6-11, donde un ángel ayuda a Pedro a escapar de la prisión. Los ángeles exhiben emociones. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. Esto indica que los ángeles se regocijan en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo seres espirituales, los ángeles son inmortales. No experimentan la muerte de la misma manera que los humanos. Sin embargo, su existencia no es independiente. Son seres creados que deben su existencia a Dios. A pesar de su poder y conocimiento, los ángeles no son todopoderosos ni omniscientes. Sirven bajo la autoridad de Dios y actúan de acuerdo con su voluntad. No deben ser adorados, como Revelación 22, 8-9 deja claro cuando un ángel le dice a Juan que adore a Dios, no a él. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando las oí y vi, caí a los pies del ángel que me las mostraba para adorarle. Pero él me dijo, no hagas eso, soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Los ángeles desempeñan un papel en la historia de la salvación humana. Se les ve anunciando el nacimiento de Jesús, protegiendo y guiando figuras clave. La incapacidad de Satanás de arrepentirse. ¿Por qué Satanás no puede arrepentirse y ser perdonado? A diferencia de los humanos, que pecan y se arrepienten, piensa en una persona que comete un error, pero puede disculparse y enmendar. Ahora imagina a alguien que toma una decisión tan seria y con tal claridad de entendimiento que una disculpa simplemente no puede arreglar. Esta es la situación con Satanás. Su rebelión fue una elección totalmente informada y deliberada contra Dios, haciéndola un pecado más allá del perdón regular. Los humanos pecan a menudo debido a la ignorancia o debilidad, y pueden arrepentirse. El pecado de Satanás, cometido con conocimiento completo y libre albedrío, se ve como final e inmutable. No hay margen para arrepentimiento porque no fue un error, fue una rebelión consciente. Pueden arrepentirse los ángeles caídos. Para explicar por qué los ángeles caídos no pueden arrepentirse, imagina a un profesional altamente experimentado y conocedor, como un juez veterano o un ejecutivo de alto nivel, que comprende completamente las leyes y estándares éticos de su profesión. Esta persona no solo está consciente de las reglas, sino también de las consecuencias de romperlas. Ahora imagina que este profesional decide deliberadamente romper una ley o estándar ético significativo, plenamente consciente de la gravedad y las consecuencias de su acción. Su decisión no se hace por ignorancia o malentendido. Es una elección consciente, hecha con conocimiento y conciencia completos. En este ejemplo, las acciones del profesional son similares al comportamiento de los ángeles caídos. Como el profesional, los ángeles hicieron sus elecciones sabiendo exactamente lo que estaban haciendo. No se rebelaron porque estaban confundidos o no entendían, porque eligieron deliberadamente romper las reglas que conocían muy bien. Los ángeles caídos son seres espirituales creados por Dios, al igual que todos los otros tipos de ángeles. Son distintos de los humanos en varias maneras, especialmente en su modo de entender y tomar decisiones. A diferencia de los humanos, que adquieren conocimiento y sabiduría a lo largo del tiempo, los ángeles poseen un entendimiento completo e inmediato de sus acciones y consecuencias. Los ángeles caídos, como los humanos, fueron dotados de libre albedrío, la habilidad de hacer elecciones. Este aspecto es crucial para entender sus acciones y las consecuencias subsiguientes. La decisión de los ángeles caídos de rebelarse contra Dios se hizo con conocimiento y comprensión completos. En otras palabras, esto se ve como una decisión permanente y final. A diferencia de los humanos, que a menudo actúan por ignorancia o malentendido, las elecciones de los ángeles se consideran completas e inmutables debido a su superior entendimiento. La Biblia no proporciona un relato detallado de la caída de los ángeles, pero ofrece algunas referencias. Por ejemplo,
Judas 6 menciona ángeles que no mantuvieron su dominio propio y son mantenidos en cadenas eternas bajo oscuridad. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido en oscuridad, encadenados con cadenas eternas para el juicio en el gran día. Arrepentimiento involucra un cambio de mente y corazón, un giro del pecado y un retorno a Dios. Para los ángeles, sin embargo, que tomaron su decisión con conocimiento completo, no hay concepto de aprender de los errores o crecer en entendimiento. La incapacidad de los ángeles caídos de arrepentirse también está vinculada al concepto de justicia divina. Dios, siendo justo, responsabiliza a los seres de acuerdo con su conocimiento y comprensión. La finalidad de la decisión de los ángeles, hecha con plena conciencia, exige una respuesta diferente del pecado humano. Para los ángeles caídos, el juicio es final. Esto se ve en pasajes como Mateo 25:41, donde Jesús habla sobre el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este juicio final indica la naturaleza irrevocable de su rebelión. Entonces Él dirá a aquellos a su izquierda: «Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». La redención ofrecida a través de Jesucristo, como se describe en el Nuevo Testamento, es específicamente para humanos. Escrituras como Juan 3:16 enfatizan el amor de Dios por el mundo y la oferta de vida eterna a través de la creencia en Jesús. No hay indicación bíblica de un plan de redención similar para ángeles caídos. La historia de la redención humana es única, ya que implica a Dios haciéndose humano en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. Arrepentimiento es a menudo visto como un prerequisito para el perdón, especialmente en contextos religiosos. Involucra reconocer el error, sentir remordimiento genuino y comprometerse a cambiar. Este concepto está profundamente arraigado en la comprensión del perdón, como se ve en «Arrepiéntanse, pues, y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados». Atos 3:9. El orgullo se considera uno de los vicios más graves, ya que impide a los individuos reconocer sus faltas y buscar reconciliación. La razón por la que los ángeles caídos no pueden ser perdonados remonta a su plena conciencia y elección deliberada de rebelarse contra Dios. Su pecado no es un mero error, sino una desobediencia deliberada. En otras palabras, el perdón está íntimamente ligado al arrepentimiento, un giro del pecado y un retorno a Dios. Sin embargo, para seres como los ángeles caídos, que hicieron su elección con conocimiento completo, el arrepentimiento no es posible. No pueden alegar ignorancia o malentendido, y su orgullo les impide buscar perdón. Enigma 3. Sin segunda oportunidad para Satanás. ¿Por qué Dios no le dio a Satanás una segunda oportunidad, considerando las consecuencias eternas de su elección? En la vida, a menudo tenemos segundas oportunidades para corregir nuestros errores. Sin embargo, Satanás no tuvo esa oportunidad. Si su elección fue tan significativa, ¿por qué no dar otra oportunidad? Este enigma cuestiona la justicia de una decisión tan permanente basada en una sola elección. El punto clave aquí es la naturaleza de la elección de Satanás. Su rebelión no fue solo un simple error, sino un rechazo profundo e informado de Dios. Es como un amigo de confianza que te traiciona consciente y voluntariamente. Esto cambia fundamentalmente la relación. En este caso, una elección tan grave y deliberada, especialmente por un ser con pleno entendimiento, no justifica una segunda oportunidad. Justicia divina de Dios. La justicia divina es un atributo fundamental de Dios, refiriéndose al juicio justo y correcto de Dios. Es el principio de que Dios es justo, y por lo tanto, justo en sus relaciones con el mundo. La justicia divina asegura que el bien sea recompensado y el mal sea castigado. El fin de los ángeles caídos puede ser explicado en términos de enfoque en su destino final. Según la Biblia, tras su rebelión, estos ángeles fueron expulsados del cielo. A menudo se piensa en ellos como estando en un estado de separación de Dios, existiendo en oposición a su voluntad. Su papel actual es típicamente retratado como intentar y engañar a los humanos, tratando de alejarlos de Dios. El libro del Apocalipsis, que trata de la profecía del fin de los tiempos, proporciona más detalles. Apocalipsis 20:10 dice:
y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta ya habían sido lanzados. Ellos serán atormentados día y noche para siempre jamás. Esto retrata el juicio final, donde Satanás y sus seguidores enfrentan castigo eterno. El destino de los ángeles caídos enfatiza la justicia de Dios, reflejando la creencia de que hay consecuencias para las acciones, especialmente para aquellos seres que consciente y voluntariamente se oponen a Dios. El fuego eterno mencionado en la Biblia es frecuentemente interpretado como un estado de separación eterna de Dios y su bondad. Es un destino reservado para Satanás, sus ángeles y aquellos que rechazan la oferta de salvación de Dios. El fin de los ángeles caídos sirve como una advertencia para todos nosotros. Es un recordatorio de las consecuencias de alejarse de Dios y de la realidad del juicio divino. La rebelión de los ángeles caídos es considerada grave porque fue un desafío directo a la soberanía de Dios, proveniente de seres que comprendían completamente sus acciones. Esta gravedad es una razón clave por la cual sus acciones son imperdonables en el contexto de la justicia divina. Al responsabilizar a los ángeles caídos por su rebelión, Dios afirma su autoridad y la santidad de su orden divina. ¿Qué tal si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer conocido su poder, soportó con gran paciencia los objetos de su ira preparados para la destrucción? Romanos 9, 22-23. La justicia divina no es solo una acción que Dios toma, es parte de su naturaleza inmutable. La justicia y la rectitud son la fundación de tu trono. Amor y verdad van delante de tu rostro. Salmos 89.14. Este versículo resalta que la justicia es fundamental para el carácter de Dios. ¿Por qué Dios permitió la rebelión? El concepto de libre albedrío es central para la respuesta a esta pregunta. Implica que Dios creó seres, tanto ángeles como humanos, con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Así como los humanos tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal, a los ángeles también se les dio esa libertad. La rebelión de algunos ángeles, liderada por Lucifer, más tarde conocido como Satanás, fue resultado del ejercicio de su libre albedrío. Esto es importante porque el amor, la obediencia y la adoración sin la libertad de elegir son sin sentido. La comprensión de Dios incluye sus características de ser omnisciente, todo sabio, omnipotente, todopoderoso y todo amoroso, omnibenevolente. Se puede preguntar por qué un Dios omnisciente crearía seres que él sabía que se rebelarían. Sin embargo, en el contexto del amor y la libertad, esto se vuelve más claro. La creación de Dios de ángeles con libre albedrío fue una expresión de su naturaleza amorosa, permitiéndoles la dignidad de la elección. La permisión de Dios para la rebelión encaja en un plan divino mayor, que en última instancia muestra su gloria, justicia y gracia. Romanos 9, 22-23 habla de la paciencia de Dios y la demostración de su gloria a través de objetos de misericordia y objetos de ira. Y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer conocido su poder, soportó con gran paciencia los objetos de su ira preparados para la destrucción, y si Él lo hizo para hacer conocidas las riquezas de su gloria en los objetos de su misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. La permisión para la rebelión de los ángeles también habla del concepto de justicia divina. Dios es justo y correcto, y su respuesta a la rebelión de los ángeles fue justa. Los ángeles caídos enfrentan consecuencias por sus acciones, como se ve en 2 Pedro 2.4, donde se dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los envió al infierno. La existencia de ángeles caídos y su continua oposición a la voluntad de Dios dio lugar a una batalla espiritual, como se menciona en Efesios 6:12. Esta batalla entre el bien y el mal proporciona un contexto para las luchas morales y espirituales humanas. En última instancia, la capacidad de elegir es fundamental para la naturaleza del amor y la adoración. El deseo de Dios es que su creación elija amarlo y servirlo. La rebelión de los ángeles, aunque trágica, enfatiza el valor y la seriedad de la libre elección en el reino espiritual. Dios permitió que los ángeles se rebelaran porque creó a todos los seres con libre albedrío, un componente necesario para el verdadero amor y obediencia. La rebelión de ángeles como Lucifer es una consecuencia de esa libertad y sirve como un testimonio de la naturaleza del orgullo, la importancia de la elección
y la realidad de la justicia divina. Estos eventos resaltaron aspectos clave de la naturaleza y el plan de Dios, incluyendo su soberanía, justicia y la profundidad de su amor que respeta la libertad de su creación. Lecciones y conclusión. La rebelión de Satanás y las cuestiones que plantea sobre el libre albedrío, el pecado y el perdón son profundas. La decisión de Satanás de rebelarse fue una elección totalmente informada y deliberada contra Dios, haciéndola imperdonable. Esto contrasta con el pecado humano, donde la ignorancia, la debilidad y el potencial para el crecimiento y el cambio permiten el arrepentimiento y el perdón. La falta de una segunda oportunidad para Satanás enfatiza la gravedad y la finalidad de su rebelión. Aunque estos enigmas puedan permanecer parcialmente sin resolver, señalan a las complejidades del libre albedrío, la justicia divina y la naturaleza del pecado.